Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. La honra y la gloria sea para ti. Amén. Señor Jesús, le pedimos que usted nos bendiga, que nos proteja, nos cuide y que bendiga muy en especial a la predicadora de esta mañana, Señor, que sean tus palabras y no las de ella. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos has bendecido durante la semana. Amén. Quédate con nosotros ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Muy buenos días, mis hermanos. Que Dios nos bendiga grandemente. Un día de lluvia, un día de frío, pero felices y contentos y gozosos, ¿cierto? Porque el Señor nos ha dado y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros porque nos ha dado aliento de vida. Amén. Así que hasta este preciso momento estamos con el Señor. Les voy a pedir a hermana Estela, hermana Nancy, que puedan sentarse adelante para que no la espalda. Para comenzar, hermanos, me doy gracias a Dios porque las que están aquí a lo mejor no lo saben, pero la familia Benedillo casi no existe. Les voy a comentar, nosotros tuvimos un accidente en mi casa la semana y bueno, doy gracias a Dios porque no nos sucedió nada más grave de lo que podía haber sucedido. Ese día, hermanos, estábamos en casa, llevábamos 3 días afuera de casa haciendo labores misioneras y no habíamos almorzado durante esos 3 días. Y como estábamos con frío, al aire libre, trabajando, cuando era el 4.º día yo le dije a mi esposo, amor, sabes que tengo demasiada hambre y quiero comer algo sólido. Estábamos en pura agua y avancito, porque en el lugar que estábamos no era para almorzar, sino era para ir a hacer labores. Entonces nos quedamos en casa, entonces almorzamos, yo hice una rica cazuelita, almorzamos rico, en familia, y la pusimos a hacer nuevamente afuera otras labores que echábamos carbón y leña a los sacos. Nos dieron las 9 de la noche, y como es ahora a las 6 más o menos, ustedes saben que ya empieza a bajar la caluga, ya el frío empieza a llegar, pero nosotros como estábamos tanto trabajando ahí que el cuerpo estaba en calor, pero de repente, hermanos, sentimos demasiado frío y yo me entumí. Ya llevaba muchos días al aire expuesta y ese día le dije a mi esposo, Antonio, no me voy a bañar porque estoy entumida, estaba tullida, esa es la palabra, tullida de frío. Y lo único que me hizo dar unos pasos y ir a acostarme. Y prendimos un carbón, cosa que jamás nosotros habíamos prendido un carbón. Prendimos un carbón, lo llevamos al dormitorio, estaba calentito el dormitorio, yo me acosté, estaba súper bien ahí, calentito. Llega Emerson, mi hijo, al lado mío, se pone a ver una película y el Antonio se estaba bañando, regresa, se acuesta, los 3 y el perro de mi hijo en la cama. Cuando de repente pasaron como más de 2 horas, un poquito más, el perro empezó a dar puras vueltas y vueltas y vueltas. Y yo le digo a Emerson, el perrito quiere ir al baño a hacer sus necesidades. Entonces Emerson se para de la cama, abre la puerta y se desvanece. Y yo me preocupé y salgo de la cama porque él ya se había tomado sus medicamentos que le correspondían en la noche. Y yo salgo de la cama a verlo y me siento mal, igual me desvanezco. El Toño dice, me siento mal, me siento mareado. Y yo en mi mente dije, el carbón. Y resulta, hermanas, que no pude llegar hasta el carbón, porque estábamos casi desvanecidos en la cama. Como pude, llegué hasta el teléfono y empecé a marcarle a mi hija. Y no me contestaba. Y le marcaba, le hablaba por WhatsApp, hasta que ella pudo ver el mensaje y siento que se abren las puertas y todo porque tuvo que saltar las rejas. Y llegó abriendo, estaba todo, hermano, pasado a carbón. El error que yo cometí, como yo no sé, nosotros prendimos el carbón y como prendió al tiro, lo ingresamos. No esperamos que el carbón se prendiera entero. Inmediatamente nosotros lo entramos. Pensé yo como era leña y que yo se va consumiendo. Y el Toño trajo un poco incluso más carbón para seguir echándole en la noche.
Y en eso, cuando llega la Romy, nosotros estábamos ya mal. Mi oído derecho estaba sintiendo un ruido así como tum, 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 que era prácticamente la presión mía. Y mi corazón empecé con taquicardia. Todos estábamos mal, el único que sentía sueño, mamá, déjame tranquilo que quiero dormir, un sueño profundo, y yo trataba de que no durmiera. Y cuando llega la Romina abriendo todas las puertas, ventanas, las puertas de todos lados, y urgencias. Y en eso llamó la Romina asustada a Lucía, nos prestó las primeras instancias de auxilio, y tomando leche y agua y abriendo todas las ventanas y las puertas. Al otro día amanecimos con un dolor muy fuerte de cabeza, con náuseas, y gracias a Dios no sabía que era tan peligroso, incluso podía llevar hasta la muerte. Y te provoca la muerte incluso en 5 minutos. Así que doy gracias a Dios porque nos fuimos noticia de acá de Miraflores, como familia, para la honra y gloria del Señor. Padre Celestial estuvo aún ahí con nosotros. La predicación del día, hermano, una predicación referente a la obra misionera. Y respecto a la obra misionera, mis queridos hermanos, en toda índole de cosas siempre hay una evaluación. En el colegio, en el trabajo, siempre estamos expuestos a evaluaciones. Y una de las, por ejemplo, en la iglesia adventista, todos los meses la secretaria de iglesia tiene que llevar, ¿cierto?, un registro de la evaluación de un comportamiento, se puede decir, generalizado dentro de la iglesia, ya sea la obra misionera, ya sea cuánto bautismo, cuántos estudios. Entonces, siempre tiene que haber una evaluación. Y en esta ocasión, nuestra iglesia también tiene una evaluación. Hay evaluaciones buenas y hay evaluaciones malas. Y lamentablemente, mis queridos hermanos, nosotros como iglesia tenemos en estos momentos una evaluación no muy buena. Estamos con una evaluación baja. ¿Cómo podemos nosotros llegar a esta evaluación? Es que, por ejemplo, hay comparaciones. Por ejemplo, todos sabemos que la asistencia, podemos ver una de esas, ¿cierto? Podemos ver también en los estudios, en los bautismos, en la consagración, y todo eso uno puede sacar una evaluación. Y yo lo digo en la parte misionera, ¿ya? En la parte misionera. Y en la parte misionera, hermanito, la preocupación que me preocupa es realmente que ahora últimamente no se han pedido estudios bíblicos. Entonces me llama la atención de que no hay estudios bíblicos. Por ejemplo, no hay pequeños grupos. Y me llama la atención. No hay actividades dentro de nuestra iglesia como programas, excepto programas envasados que vienen respecto a la asociación, ya sea una semana de oración, ya sea un día específico. Pero realmente nosotros como iglesia, nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Esto por una parte, para yo poder ingresar al tema, es que yo no podía hablar de algo hermoso de llevar a nuestros hermanos a la obra misionera, porque sí, hermanos, sí se puede hacer. Pero para llegar a la meta, para poder llegar a la victoria, primero tenemos que reconocer en el lugar de donde estamos. No sé si me encuentran la razón. Yo no puedo darle y decir, hermanos, vamos todos, si no todos vamos. Entonces, pienso yo de forma muy personal que primeramente para nuestro Padre Celestial, sobre todo para Él, que se merece todo el respeto y toda la misericordia como Él la tiene para con nosotros, de poder empezar como corresponde, en el sentido de que nosotros podamos vernos en esta balanza espiritual, cómo estamos nosotros como iglesia. Esto, hermano, es a nivel mundial, para que tampoco nosotros nos sintamos como para nosotros. Esto es a nivel mundial. El déficit, hermano, de la espiritualidad de los hermanos está muy mal.
Y el tema dice, la alabanza, Cristo viene, cerca está. Deberíamos estar nosotros súper fervientes en el Señor, porque el Señor pronto viene a buscar a su pueblo. Y estas en las últimas generaciones, hermanos. Como decía el pastor de Dinamarca, nuestros jóvenes, nuestros hijos, van a ser los que van a levantar banderas, van a ser aquellos que van a terminar la obra. En el versículo de la Biblia, en Lucas, por favor, hermano, ¿lo puede proyectar? Lucas 19. Lucas 19, capítulo. Esta es la Biblia de mi esposo, se me pegan los. En mi esposo. Aquí. Lucas 19. Lucas 19, versículos 28 al 33. Traje dos libros, hermanos. El libro El deseado de toda la gente. ¿Lo conocen, hermanos? Un libro muy maravilloso. Y este libro se llama La oración. ¿Lo han estudiado? ¿Lo han leído, hermanos? Se lo recomiendo. Muy hermoso. El libro El deseado de toda la gente, hermanos. Y en Lucas dice la entrada triunfal de Jerusalén. Aquí vamos a hablar respecto a Jesús. Voy a cerrar el paréntesis respecto a la evaluación o la balanza en la forma espiritual de la iglesia nuestra en estos momentos para llevarlo en sí hasta nuestro Salvador, que es Jesucristo. La entrada triunfante a Jerusalén. Aquí en el deseado de toda la gente está la historia súper detallada, súper hermosa, paso a paso, lo que sintió Jesús cuando ingresó prácticamente la entrada triunfal hacia Jerusalén. Hay un versículo que dice que Él mandó a sus discípulos a la aldea de al frente a buscar un pollino, un asno, y estaba atado. Y dice que lo desaten y tráiganlo. Y dice que si alguno le pregunta, díganle que yo los necesito. Después sigue relatando la historia, ¿cierto? Que se lo llevaron, Jesús montó este pollino, este asno. Este asno tenía una de las características que tenía el asno era de que no había sido nunca montado. Y fue montado por Jesús. Quiero decirles, mis hermanos queridos, que esta escritura que se escribió acá en San Lucas, el profeta Zacarías, él ya prácticamente tenía esta profecía. Y antes de empezar con la profecía, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro, tú que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor mi Dios, te pido de forma muy personal que tú me ayudes en este momento, que tu Santo Espíritu me haga recordar todo lo que hemos estudiado y ayúdame, Señor, a que mis palabras sean tus palabras, Señor. Úsame, Señor, humildemente, Señor, perdona todas mis faltas y acompáñame. Que tus santos ángeles estén alrededor nuestro. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Como les decía, mis queridos hermanos, Zacarías ya había 500 años antes de que Jesús ingresara a Jerusalén, 500 años antes Zacarías había escrito esta profecía. Miren, leamos Zacarías 9:9. Por favor, hermana Denise, ¿lo tiene? ¿Lo puede, por favor, leer? Zacarías 9:9.
profeta Zacarías, 500 años antes, ya había escrito esta profecía. Y aquí hay un personaje. Hay un personaje aquí dentro de esta lectura que tiene un propósito. Y este personaje, ¿saben cuál es? Es el asno. Cuando ingresó Jesús a Jerusalén, Jesús mandó a buscar a este asno, a un pollino que estaba atado. Y hoy quiero hablarles sobre el asno. Pero Jesús podía haber puesto un caballo. Y todos sabemos que el caballo tiene prestancia, siempre anda con su cara en alto. El caballo siempre anda con su cabeza y camina imponente, majestuoso, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí tienen caballos en su casa? Ninguno. Pero sí hemos visto caballos, ¿cierto? Mis vecinos tienen caballos y son, incluso yo he visto caballos árabes, que yo no los conocía y por allá vi un caballo que hermoso, majestuoso, bonito. Pero Jesús, en vez de ingresar teniendo todo el poder, ¿cierto?, para poder mandar a buscar un caballo, él se fijó en un asno, en un pollino. Y este asno era insignificante, era paciente, era sufrido, era víctima de abuso. De hecho, hermanos, en la antigüedad, ellos eran ignorados e incluso porque pensaban que eran impuros. Incluso las crías de las asnas no las ocupaban para el sacrificio, solamente los de nuestras ovejas podían ser sacrificadas. Prácticamente eran muy sufridos. Pero si usted ve un asno, es muy tierno, es muy paciente y es muy inteligente. Y otra característica que también tenía el asno es que era un burro de carga. Y él en sí podía llevar mucha carga, pero demasiada carga. A pesar de que era pequeñito, chiquitito, tenía estas características. Miren, hermanos, cuando Jesús ingresó a Jerusalén, iba ingresando arriba de este asno. Más adelante voy a hablar de algunas características de este asno. Dice que Jesús iba ingresando. Y al ingresar dice que todo el mundo estaba jubiloso, estaba feliz, contento, porque pensaban, ¿cierto?, que ahora Jesús iba a ser el Rey de Reyes. Con sus palmas, Hosana, Hosana, hijo de David. E incluso los árboles tuvieron su mejor verdor cuando Jesús pasaba. Las flores, dice, que daban su mejor aroma. Todo era maravilloso. Y yo me veía cuando Jesús iba en ese camino y veía la gran multitud que se acercaba. Y la gente venía de allá, la gente venía de acá. Es más, dice que la huérfana, los huérfanos y la viuda estuvieron ahí en esa multitud. Aquel ciego, aquel cojo saltaba de alegría, aquel menesteroso, aquel leproso e incluso Lázaro, que incluso lo sacó de la muerte el Señor. ¿Saben quién llevaba el asno? Era Lázaro. Qué maravilloso cuando yo estudiaba y leía esta historia a través de la palabra de Dios y aquí en el libro Deseado de toda la gente, que toda esta gente, hermanos, llevaban triunfantes a Jesús. Pero había algo en Jesús. Él estaba triste. Incluso la gente llegaba a pensar que el llanto que Jesús derramaba en sus lágrimas era de felicidad. Y realmente, hermano, era el peso de un gran dolor, de una gran pena. Porque él ya sabía el plan de Dios y lo que iba a suceder.
La importancia, hermano, de este año tenía varias características. Una de ellas que Jesús le dijo a su discípulo: ve a la vereda de al frente, a la aldea, tráelo. Él mandó a buscar el asno. ¿Se recuerdan que el asno estaba atado a su pasado, a sus dificultades, a sus problemas? Este asno, hermano, soy yo. Este asno eres tú. Porque en este proceso es tan grande Dios en su gran misericordia que Él hasta incluso nos incluye a nosotros participar de la redención de Cristo Jesús. Cuando Jesús dice: ve y anda a buscar este asno, desátalo para liberarlo, quedó libre. Más encima le dice: tráemelo. Ese asno tuvo que caminar un camino y llegar hasta Jesús. Y eso nos pide Jesús a nosotros, que nosotros, como ese asno, caminar y llegar hasta los pies de Jesús. Amén. Y más encima dice Jesús: si alguien te pregunta, y aquí realmente me emociona, hermano, porque dice: si alguien te pregunta, dile que yo lo necesito. Amén. Es increíble, hermano, cuando uno lee la palabra de Dios y podemos ver realmente que el asno no es un simple asno, es un propósito, está escrito en su santa palabra. Yo cuando leía esto, hermano, lo leía que un asno lo llevaba a Jesús, pero cuando realmente comprendí de que estas características, porque ¿cómo tan exacto? ¿Cómo Jesús pudo decirle: anda, ve, tráelo, desátalo? Más encima le dice: tráemelo. Y más encima tenía una característica que no había sido nunca montado. Y él quería unir esto, hermano, al humano con lo divino. Qué maravillosa la palabra de Dios. La entrada triunfal. Cuando Jesús seguía, hermanos, Él sufría y Él lloraba. Mucha gente que estaba ahí pensaba que Él lloraba de alegría, pero realmente, hermanos, era el peso de todo lo que se le venía. Él ya lo sabía. Los guardias, preocupantes de que había tanta multitud, tanta gente, se acerca hacia el maestro y le dice que por favor acalle sus discípulos y a la gente, a la multitud, porque donde están, la ley no permitía el disturbio, se puede decir. Y Jesús le dice que no podría ser así, porque si callase la gente, dice mi Padre, Él incluso haría hablar las piedras, porque esto está escrito. Qué maravilloso, hermano, cuando yo insisto, hermano, de poder realmente tomar los libros de nuestro Padre Celestial, estudiarlos, para poder yo saber sobre qué significa el plan de salvación, qué significa realmente la consagración o la santificación, o qué realmente significa el sacrificio divino que hizo Dios por mí. Primeramente yo tengo que tener y adquirir un conocimiento. Y este conocimiento mi palabra de Dios lo da. El Señor lo da en su palabra. Dice que sabemos que este asno es muchas veces víctima de abuso. Es desechado, maltratado. Y muchas veces llevamos sobre nuestros hombros muchas cargas. El Señor tiene características para este asno, pero también tiene características para nosotros como iglesia. Amén. Y Jesús dice en su palabra: si alguien pregunta,
Dile que yo lo necesito. Y esta es la obra misionera, por hermano. Todos sabemos la historia, todos leemos esto, incluso es más, hasta lo hemos visto a lo mejor en una película. Pero ahí quedamos y lo vemos como una historia. Y esto es un hecho real, hermano. Esto es un hecho real. Está escrito en su santa palabra. Dice Dios que viene a buscar a una iglesia que tiene ciertas características. Y una de las características, hermanos, que debemos ser como las pequeño, débil, vacío, sin ambiciones. Algunos dirán, no, hermana, está equivocada, porque Dios quiere que nosotros seamos cabeza y no cola, que seamos fuertes, que seamos orgullosos de ser hijos de Dios. Pero hermanos queridos, el Señor quiere y busca a aquellos que son débiles, pequeños y vacíos y sin ambiciones. ¿Por qué quiere que buscar algo pequeño? Porque en Él nosotros somos engrandecidos. Amén. ¿Por qué quieres, o sí, porque si eres débil, dice Dios? Porque si eres débil, Él te hace fuerte. Porque si estás vacío, Él quiere llenar toda tu alma con su gracia, con su sabiduría, con sus talentos, con sus dones, con sus riquezas. Si no tienes ambición, Él te da el deseo, Él te da la esperanza, Él te da la fe, Él te fortalece. Por eso el Señor pide a su iglesia estas características. Cuando uno está haciendo un trabajo para el Señor y el Señor viene a buscar a su pueblo con estas características, una de las cosas, hermanos, que he encontrado que realmente, hermanos, nuestra iglesia está en esta espiritualidad dormida, que está somnolienta, que para muchos les molesta, hermanos, pero es así. Y saben que la única fórmula que el hombre y Dios tiene para que yo pueda comunicarme con Él es a través de la oración. Cuando yo tengo una relación, cuando yo tengo una comunicación con mi Padre Celestial, es realmente, hermanos, cuando me puedo alimentar espiritualmente. Es la única forma, hermano. Unos me pueden decir, hermana, pero yo oro en el desayuno, en el almuerzo y en la acostarme. Pero Dios quiere mucho más que eso, mi querido hermano. Dios quiere que tú dependas de Él constantemente, diariamente. No de momentos, no cuando tú te sientes angustiado, sino en tus momentos de triunfos, en tus momentos de felicidad y aún en tus dolores. Imagínense, hermanos, que si Jesús buscó un asno, un animal, y hizo un propósito de este animal, ¿cómo creen ustedes que Dios a nosotros, que siendo sus hijos, el Señor no tiene un propósito para cada uno de nosotros? ¿Cómo nosotros viendo y viviendo esta realidad en la que estamos viviendo? Imagínense, se salió el río, gente quedó toda mojada, perdió sus cosas. Y esto lo podemos ver aquí en Chile, pero si ustedes ven más allá, hermano, esto está sucediendo a nivel de todos países. Esto sucedió ayer o antes de ayer en España. Hermanos, cómo el río pasaba por sus casas, llevando vehículos, gente, pero era en gran cantidad, era realmente un río.
Y cómo caían los granizos, hermano, eran en forma más grande de esas pelotas de baby. Béisbol. Béisbol. Imagínense, hermano, el Señor viene, hermanos. Alégrate, hermano. Nuestro Dios está a las puertas. Ayúdanos, Señor, a comprender esta situación. Yo puedo estar viva ahora. Les comenté la situación que nos había pasado. Porque el día de mañana no lo tenemos comprado, hermanos. Yo los puedo ver a ver ustedes en estos momentos y más rato a lo mejor me puede pasar cualquier cosa. Es por eso, hermanos, que tenemos que estar unidos con el Señor a través de la oración. ¿Saben, hermanos, que hay ángeles dispuestos y llevan hacia el trono de la gracia todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones? Ellos escriben, e incluso el libro de aquí, de nuestra María de Juárez, dice que los ángeles están siempre con las alas abiertas. Y ahí decía la Escritura, porque ellos están deseosos de ir presto a cada pedido por una humilde oración. Ellos están para ir a buscar esa oración y llevar hacia el trono de gracia. Imagínense si nosotros no oramos, ¿cuántos ángeles están así esperando bajar, buscar las oraciones? Y muchas veces, hermanos, nosotros no oramos. Es tanto la Escritura que les puedo leer, hermanos, pero prefiero ir relatando. Dice que los ángeles anotan nuestras oraciones y vienen a nuestro pronto auxilio. ¿Saben, hermanos, que hay una persona que también está alrededor nuestro? Y es el enemigo de Dios. Y más que los ángeles, porque Dios provee para nosotros sus ángeles, también el enemigo está ahí, presto y dispuesto a hacerte tranquilo. Y Él no va a dejar avanzarte. No te va a dejar avanzar. ¿Me escuchaste bien, hermano? No nos va a dejar avanzar, porque ese es su propósito, destruirnos. Como familia, como padres, como madres, como hijos, como hermanos. Esa es su labor. Y Él no descansa, Él no duerme. Dice que manda a sus ángeles malignos. Cuando yo estudié esto, hermano, referente a los ángeles de Dios, cómo están listos y dispuestos a sus hijos. Y después cuando leo la lectura que el enemigo tiene dispuesto a todos sus ángeles malos para llevarnos por mal camino. Hermano querido, cuando tú tienes un mal pensamiento y tu pecado no te deja orar, ora. Vence eso, porque el enemigo te atrapa. Es una de las cosas que no te deja ingresar la oración al cielo, que tú te sientas tan pecador y tan mala persona que realmente no te deja orar. ¿Y qué ha pasado? A mí me pasó. A mí me pasó, hermano. Yo lo viví. Y me llevó a estar casi 8 años fuera con ese pensamiento. Miren, hermano, el enemigo cómo actúa. Yo no podía cantar porque me sentía indigna. Después dejé de ir a la iglesia porque todos los hermanos me saludaban y yo me sentía mal. Después dejé de contestar los teléfonos. Después me iban a visitar y miraba por la ventana. Miren lo que hace el enemigo. Y yo pensando que estaba firme en las cosas de Dios. Y me di cuenta que en ese momento uno no se da cuenta. Ahora que estoy al otro lado puedo darme cuenta cómo el enemigo actúa. Y te hace sentir tan mal, que ni siquiera puedes orar. Y yo decía, no puedo.
porque yo cometí una falta muy grave ante los ojos de Dios. Y yo intenté quitarme la vida, hermanos. Y yo no me lo perdonaba. Y yo no podía orar porque yo decía, le defraudé a Dios y no merece que yo le hable. Yo decía así, no merece que yo le hable. Y ese es el enemigo. Ese fue el enemigo que me mantuvo mal, alejada. Y doy gracias a Dios que tuvo misericordia, que Jesús nunca me abandonó y mandó a ángeles a mi hogar. Me despertó y me hizo volverme a Jesús. Amén. Hermano, la vida que Dios quiere de nosotros depende solamente de una relación constante. Cuando tú amas a alguien, tú lo único que quieres es estar con esa persona. Tú quieres comer con esa persona, tú te quieres vestir. Incluso yo le pido a mi esposo, amor, ¿cómo me veo? Me da la seguridad. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros tengamos esa tal relación con Él. Señor, hoy tengo que hacer, hoy tengo que ir a trabajar, hoy tengo que levantarme, hoy tengo que ir a médico. Señor, ven conmigo, acompáñame, ayúdame. Y si las cosas no te salen como uno piensa, debe ser porque Dios no las quiere en su momento. Pero te insto, hermano querido, a no desanimarte. Tómate esa mano del Señor, confía en nuestro Padre Celestial. Podamos despertar, mis queridos hermanos, la necesidad que tenemos como iglesia para poder ir a buscar almas a los pies de Cristo. Primeramente, yo como persona tengo que estar bien espiritualmente. Si la realidad de nuestra iglesia está por una evaluación baja, esto quiere decir, hermanos, que mi realidad y mi compromiso con Dios es baja. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque comparado, es malo hacer comparaciones. Pero, hermanos queridos, ¿a quién no le gustaría tener jóvenes activos, sociedades de jóvenes, o niños? 3 clases de niños participan: cuna, intermediarios, juveniles. Por ejemplo, aventureros, conquistadores, reuniones de diáconos, reuniones de diaconisas. Yo me recuerdo, hermana, y yo me imagino que ustedes que son antiguos, hermano Sergio, ustedes, hermana Norma, que vienen de la iglesia antigua, que éramos de Santiago, ¿cierto, hermano? Hermano Laureano, Nancy. Las iglesias, hermanos, eran iglesias que los gozábamos los días sábados completamente. Estábamos, a veces incluso las sociedades de jóvenes se hacían en una quinta, al aire libre, en un río, o en las iglesias. Las iglesias los días miércoles de reunión nos gozábamos. De hecho, si la hacían a las 8, a las 7:30 estaban los diáconos con música puesta esperando a los hermanos. Se sentía cuando uno venía caminando hacia la iglesia. ¡Qué maravilla, hermano! Y nosotros, pienso yo, que hemos perdido nuestro primer amor. Por eso les digo, y les traje la predicación respecto a la palabra de Dios. Cuando Jesús caminó, Él vio toda esta situación, hermano. Por eso sufrió, por eso lloró, porque Él vio. Que Dios nos ayude, hermanos, a que realmente podamos tomar la muerte de Cristo y tomar su sangre, no en vano. Que Dios nos bendiga y nos ayude a reflexionar, a recapacitar de que Cristo viene. Hermanos, podía haber leído todo el libro. Pero creo yo, hermanos, que Dios quiso que lo dijera de esta forma. Si a ustedes les gustaría leer, yo les presto los libros, hermanos, si no lo tienen. Es más, si lo necesitan, hermanos, aquí en la iglesia, hermanos, también hay una biblioteca. Está abierta esa biblioteca. Y saben, hermanos,
decía que los hermanos no leíamos lectura, y es verdad, hermano, porque apenas leímos el folleto de escuela sabática. Y ahí están los libros, bonitos, pero leámonos, hermano. Juntos nos vamos a leer la palabra de Dios. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos queridos. En esta ocasión, hermanos, quiero decirle a mi hermano que se bautizó y no ha perdido su sentido, hermano, de estudio. Y quiero decirlo no para destacar, porque yo creo que para Dios somos todos sus hijos, pero a veces es bueno destacar para la honra y gloria de Dios. Y este hermano no se ha cansado de seguir estudiando, de seguir buscando a Dios. Él no se conformó con solamente la fe de Jesús, no se conformó con Daniel ni Apocalipsis, él sigue por más. Y este es un asno, se está convirtiendo en un verdadero asno, un hijo de Dios. Yo voy a pedir a mi hermano Pedro que pase aquí adelante. Hombre esforzado, valiente. He aprendido a conocerlo. ¿Y por qué lo pongo a él, hermano? Porque podría haber puesto a muchos. Pero en realidad, hermano, él busca. Dice, hermana, ¿habrá algún estudio? Y estudia. Y yo, hermano, me acuerdo por testimonio y para la honra y gloria de Dios que mi hermano Pedro, no sé en qué motivo fuimos a visitarlo a su casa. Mi hermano Sergio le estaba dando los estudios bíblicos, pero Pedrito todavía no tomaba la decisión. Y él pasado alcohol, y yo se lo digo a él, porque para nosotros es un hijo de Dios y un testimonio. Y él, hermano, pasado, que decía, él fumaba, y decía, yo no voy a ir nunca a la iglesia. Yo puedo escuchar de Dios, pero yo nunca voy a ir a la iglesia. Y para la honra y gloria de Dios, aquí está Pedrito. Es el director del diácono. Está predicando su palabra. Está buscando a Jesús y no ha terminado de estudiar. Me alegra, hermano Pedro, que Dios te siga bendiciendo, y nosotros como departamental te hemos hecho un regalito que yo sé que te va a gustar. Hermanito, por favor. Hermanito Sergio, ¿se puede? Por favor. Mire, hermanito, esto se lo queremos hacer con mucho cariño para Pedrito, para que lo tenga en su casa. Son los 10 mandamientos. Porque esto, Pedrito, nunca se tiene que salir de tu corazón. Hermanito, se lo puede obsequiar a su hermano. Y una cantidad de materiales, porque el hermano siempre está viviendo libros, y hemos querido hacerle su propia biblioteca personal para que siga estudiando. Y estos mismos hermanos, cualquiera que lo desee, está para ustedes. Es cosa de que ustedes se asomen y nos pregunten, y se los vamos a entregar. Aquí él hizo el gran conflicto, él lo tiene hecho completo. Tiene hecho, hermanos, que se llama eventos finales, también lo hizo completo. Paso a paso del ministerio sobre la muerte, también lo hizo. Entonces, ¿es motivo para regalarle a mi hermano? Amén, ¿cierto? Y aquí le hemos regalado mucho más, mi hermano, para que Dios lo bendiga grandemente. Ahí tiene todo su material. Que Dios lo bendiga. Voy a pedir al hermano Laureano que venga a orar por nuestro hermano, como testimonio, ¿cierto?, de que el hermanito aún no ha terminado su estudio y sigue consagrándose. Hermanito Sergio. Bueno, yo quería hablar sobre mi hermano. Lo que habla Yoli es verdad, porque él vivía tomando, era fumador. Pero esto no lo empecé yo, lo empezaron mis padres, en la cual, por cosas de la vida, llegamos acá a este sector donde vivimos nosotros y fuimos con el Ramón a visitarlo, a dar estudio, y él aceptó, en la cual
doy gracias a Dios porque perseveró el Señor en él, porque no le digo cuántos años de niño mi papá le inculcaba, como me inculcaban a mí, pero el Señor permitió a través de su misericordia que él lo conociera, y también se bautizó la señora. Entonces, el que nosotros hayamos ido para allá y hayamos dado el curso, todo sea para la honra y gloria de Dios. Y también quiero instarlo y a la vez hablarle de que el mensaje que a él se le dio no quede ahí, sino que se dé a otras personas, ya sea por nuestra manera de ser, ¿sí? porque predicamos de diferentes formas. A lo mejor no tenemos palabras para predicar porque calladas, piolas, así, ¿no? Pero con su forma de ser puede predicar hacia su hijo, así, y también su hijo, su familia puede verlo en cómo es a cómo es. Entonces predicamos de diferentes formas. Entonces yo doy gracias a Dios porque tuvo la misericordia de que él estuviera en esta fila. Amén. Hermanito Pedro, ¿algo que decir a su hermano? Invitarlos para que sigan estudiando. Bueno, estoy muy agradecido al Señor, muy agradecido por lo que me ha hecho cambiar, del trago, el cigarro, todo lo que si no, ¿cómo iría vivido con lo que gano? Con lo que gano ahora por lado, ni pasando a los vicios. Entonces, ¿cómo voy a estar agradecido de él? Más que estoy luchando para ver si soy uno de los escogidos. Para estar a su mano derecha del Señor, eso es lo que quiero día a día. Estudio cada vez más por eso. Gracias, Señor, por todo lo que me da. El apóstol Pablo dice: sé imitador de mí, como yo soy imitador de Cristo. Bueno, yo digo, imitemos al hermano Pedrito. Bueno para la lectura, bueno para el estudio, y la verdad las cosas de que no creo que brindarle honor a un hombre sea bueno, pero sí reconocer lo que él hace. Así que vamos a orar para que el Señor siga dándole fuerza, hermano, y para que siga adelante. Los invito a que lo postremos de rodillas para orar por el hermano Pedro. Señor Jesús, Padre amado, vamos ante tu presencia, darte gracias por el hermano que está en medio nuestro, el hermano Pedro. Gracias, Señor, porque la verdad, si hay vidas que tú has transformado, es la de él. Él era un hombre, Señor, como muchas veces escuchamos en la calle, los hermanos pentecostales, y le sacaste, Señor, los vicios que son tan difíciles, Padre Santo, tantos años bebiendo, tantos años fumando, y ahora, Señor, es tu siervo. Ahora, Señor bendito, Él predica el Evangelio. Ahora, Señor, Él ha leído una cantidad de libros que yo creo que muy poco de los que estamos acá lo hemos hecho. Señor, sigue inculcándole en su mente el deseo de seguir aprendiendo. El deseo de seguir, Señor, especializándose, podríamos decir así, en tu palabra. Porque muy pronto va a llegar el Espíritu Santo, Señor, y va a llegar, Señor, para que nosotros prediquemos en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento y en todo lugar. Muchas almas, Señor, van a ganarse, pero van a ganarse si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que decir. Porque no nos preocupemos que nos quede en la mente lo que vamos a estudiar. Preocupémonos de que el Espíritu Santo mora en nosotros para que nos recuerde. Gracias te damos por todo, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, le agradecemos a Dios por la palabra que nos ha traído hoy y a la hermana Yuli.
finalizar, lo vamos a hacer cantando el himno 349. Gran gozo hay en mi alma hoy. Al comienzo de la música nos ponemos de pie.